Bueno, el día de hoy, el video del día de hoy tiene un desenlace que no me esperaba para cuando pensé hacer este video, como hablar de este tema. Así que está bastante interesante. A mi lado tengo a mi gato bañándose. No sé si el micrófono alcanza a escuchar las lamidas, pero bueno, yo sí las puedo escuchar. Por si acaso, y escuchan un sonido raro, aquí está Thor lamiéndose. Entonces, bueno, sí. El video de hoy, como pueden ver, estoy pintando una cola. Aquí en Venezuela se les dice colas a las scrunchies. No sé cómo más decirle a las colas de pelo. Aquí se les dice así. Que un día, en estos días, estaba como con una de mis colas de seda, que de hecho las hace mi mamá. Y me pareció muy interesante cómo le pegaba la luz y las sombras y se me hizo muy, muy, muy bonito y me dieron ganas de pintar una. Que por cierto, estoy usando wash para este sketch, para esta pintura. Estoy usando el wash de Pointer que probé el año pasado y la pasé muy mal. Bueno, no muy mal, pero fue difícil para mí porque estaba como en el mindset de acuarelas y desde entonces no las tocaba, pero para hacer este sketch, no sé, sentí como que iba a quedar bien con wash. Dije, lo voy a usar con wash y creo que también estaba como en el mindset de como el proceso que quería seguir para hacerlo y como para lograr las sombras y las luces de la manera que yo quería. Sentí que el wash iba a ir bien y que de repente me iba a hacer el proceso un poquito más rápido. Y pues la verdad siento que fue más rápido que la primera vez que usé wash. O sea, la manera en que siento que esta fue la manera correcta de tratar el wash, la manera en que lo hice aquí, como por capas, como esperar que se seque y como trabajar con la opacidad. Y la verdad lo disfruté, me gustó bastante. Me imagino que también me lo facilitó porque es un objeto inanimado. O sea, la primera vez que usé wash fue como con una sección de mi propia cara, como mis labios. Y a veces puede ser como, no sé, un poquito más difícil o no sé. No sé, siento que hay como, no sé, un objeto inanimado como una cola, por ejemplo, esta que es de tela. No hay tanta dificultad como en las proporciones, que si el ojo se ve chueco, que si el labio se ve así, sino que es tela, pues, y ya. Si me pelo por 1 milímetro o 1 milímetro más o 1 milímetro menos, no hay problema. Entonces, bueno, eso. Me gustó cómo quedó. Un problema que tengo, no sé si es solo mi cámara o las cámaras en general, porque con mi teléfono también pasa, es que cuando pinto con morados y azules, es como que en cámara el azul se come el morado. O sea, el momento que yo pongo un azul, el morado desaparece y me molesta bastante porque esta cola, este sketch tiene como bastantes destellos de morado que yo misma le agregué, porque mi cola en la vida real es azul, así como un celeste medio turquesa, y yo pues le agregué como esos morados, esas sombras, esas cosas, y en video no se ve, y en la foto tampoco se nota. Entonces, bueno, ya, ¿qué más? Empecé con un tono base de morado y pues ahí empecé a trabajar y pues en persona se ve bastante chévere, se nota como esas dimensiones, pero creo que en cámara no. Entonces, bueno, nada, en fin, esa introducción larga. Y pues en general como para dar un follow-up del wash de Pointer, todavía me gusta, me parece bastante chévere y fue fácil de trabajar. Lo tuve que reactivar porque estaba completamente seco. Entonces reactivé como los colores que más o menos iba a usar y se reactivó súper bien, súper, súper bien. Lo hice como de un día para otro, como que les eché bastante agüita y los fui removiendo y quedaron igual cremositas, chévere, así que bueno, eso. En fin, ya vamos casi 5 minutos y no he tocado el tema. El tema del día de hoy, como seguramente dice el título, les voy a comentar sobre por qué dejé de estudiar artes plásticas, por qué abandoné la carrera. Y el video iba a ser hasta aquí nada más. O sea, hace unos días pensé como que, ay, sería interesante como comentar por qué dejé la carrera y cómo me ha ido después de dejarla, cómo me siento al respecto y ese tipo de cosas. Y no sé, como que en base de ese mismo video, de esa idea que se me vino a hacer ese video, eh,
una cosa llevó a la otra y pues no sé, a lo mejor regrese a artes plásticas, who knows. Pero bueno, los que me siguen desde hace mucho tiempo, más o menos como desde los inicios del canal, como los inicios, me refiero como cuando yo empecé a subir periódicamente y empecé a hacer voiceover, que fue en el 2016. Yo todavía estaba estudiando artes plásticas y hablaba bastante de eso. Creo que hice, bueno, creo no, hice videos como mostrando mis tareas en artes plásticas, por si les daba curiosidad cómo son las tareas, al menos en la Facultad Experimental de Artes de Maracaibo, de aquí del Zulia. También hice videos como respondiendo preguntas sobre cómo es estudiar artes plásticas y todo eso. Sin embargo, a partir del 2017 yo dejé de ir, abandoné la carrera. ¿Por qué? Pues en el 2017 las cosas en Venezuela se pusieron bien rudas. Ya para uno, como por ejemplo, ¿cómo haces tú cuando no hay dinero en efectivo? O sea, ¿cómo haces tú cuando la inflación alcanza un nivel tal que no hay efectivo? Y para ese entonces no estaba tan normalizado el uso de pago móvil. Ni siquiera recuerdo si existía el pago móvil en ese momento. No sé, los autobuses, los carritos por puestos, como el transporte público no usaba pago móvil, o sea, todo era en efectivo. Estaba el problema de los autobuses, de los repuestos para vehículos, para buses, para todo eso, no habían repuestos. Entonces muchos buses, muchos carritos, mucho del transporte público ya no estaba disponible. O sea, era, no sé, era como el viejo oeste, no habían casi carros en la calle. Entonces, eso, o sea, y aparte, dada la situación país, se perdieron muchos beneficios en la universidad en general. O sea, cuando yo entré a la Universidad del Zulia era una y cuando yo dejé de ir era otra, completamente diferente. O sea, habían perdido muchos de los beneficios que lo hacían llevadero, sobre todo para estudiantes como yo que somos foráneos. O sea, porque la universidad está en Maracaibo y yo vivo en Cabimas. Entonces, nunca quise vivir en Maracaibo, nunca quise residenciarme allá. Y pues para mí el viaje en sí no era tan pesado, aparte para esas épocas yo leía muchísimo, entonces el camino de ida y el camino de venida me la pasaba leyendo, me la pasaba escuchando música. No, de verdad no recuerdo sufrirla tanto, o sea, sí era pesado porque por un tiempo yo tuve transporte, o sea, transporte privado, un transporte que me venía a buscar a mi casa y me llevaba, pero ya el regreso, como regresarme de allá para acá, casi siempre lo hacía en transporte público porque mi transporte, o sea, la persona que a mí me llevaba era un transporte más de Urbe, que es una universidad privada allá en Maracaibo. Entonces allá como que a las personas que él le hacía transporte tenían como que una hora fija de llegada y una hora fija de salida, o sea, como que al mediodía ya ellos estaban de regreso. Y yo no, o sea, yo de repente había días que tenía solo clases en la mañana o había días que tenía clases en la mañana y en la tarde. Entonces mis horarios no coincidían con los de ellos y pues normalmente en las mañanas me iba en mi transporte privado, pero ya en las tardes me tocaba venirme en transporte público o usar el transporte de la universidad, que era muy, muy bueno. Luego yo dejé de tener ese transporte privado por cositas, por problemas personales con esa persona. Bueno, problemas de esa persona, pues loco, pero en fin, dejé de tener transporte y empecé a usar el servicio de la universidad, que era muy, muy bueno, que la Universidad del Zulia ofrecía para los estudiantes las rutas. ¿Y que eran las rutas? Eran autobuses así tipo clásicos de película, esos buses gigantes amarillos que salían como de las ciudades aledañas a Maracaibo. Por ejemplo, en mi caso, yo de Cabimas salían dos buses, salía uno de una zona aquí que se llama R10, que era el bus que yo tomaba, y había otro que salía del centro de Cabimas. Entonces salían dos, salían a las 5 de la mañana, por lo que uno tenía que llegar como a la parada de ese bus bastante temprano porque los asientos eran por orden de llegada. Y obviamente siendo Luz, la Universidad del Zulia, como la universidad más grande y emblemática de aquí, de este estado, por lo menos del estado Zulia, había muchos estudiantes, muchos, muchos, muchos. Entonces, si llegabas tarde, sabías que te ibas a ir parado. Y mira, irte parado a las 5 de la mañana, no.
Entonces era lo más beneficioso era llegar temprano, ¿no? Para que te anotaban el número con un marcador en la mano por orden de llegada y así cuando llegaba el bus iban llamando uno, dos, tres y así sucesivamente. Entonces a mí me tocaba levantarme como a las 3:30 por lo menos, 3:30 de la mañana, para a las 4 de la mañana salir de aquí de mi casa, irme para R10 y allá esperar el bus, pues procurar llegar antes de las 4:30, como a las 4:10, 4:20, para llegar a una buena hora y tener un buen número y poder irme sentada. Eh, a mí no sé, me gustaba esa experiencia. A mí me gustan mucho las madrugadas y mi horario ideal de vida es acostarme temprano para poder levantarme en las madrugadas y disfrutar eso. O sea, como que estar en la madrugada no cayéndome de sueño de acostarme de madrugada, sino levantarme y aprovecharlo. O sea, mis horarios favoritos es tipo acostarme a las 7, 8 de la noche y levantarme como a las 2 o 3 de la mañana. No sé, no siempre se me da porque a veces, o sea, soy muy noctámbula y a veces me quedo despierta de más y la pierdo, pero ese es mi horario favorito y lo creo que yo disfrutaba mucho eso como de el proceso de ir de mi casa hasta R10, ese silencio de la madrugada, la mañana fría, bueno, entre comillas fría, lo más frío que puede estar en el Zulia, que aquí este es un estado súper caliente. Entonces, para esa época sí tuve como un transporte que me llevaba de aquí de mi casa hasta R10, que son como 10 minutos, pero pues en esas épocas, estamos hablando, yo empecé a estudiar en Luz en el 2012, entonces diríamos como que en el 2012 yo tuve transporte privado que me llevaba hasta allá en la mañana, como en el 2013 por ahí yo dejé de tener ese transporte y era peligroso, o sea, Venezuela estaba candela con la delincuencia, entonces ir a la avenida y esperar un carrito por puesto que me llevara desde mi casa hasta R10 era, coño, era fuerte. Y sin embargo a veces me tocó. Antes de conseguir ese señor que me llevara desde mi casa hasta R10, me tocaba caminar con mi mamá hasta la avenida y esperar carritos por puesto. Y pues a esa hora ya habían carritos por puestos disponibles, transporte público que pasaba pues a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Ahí estoy hablando como 2013 por ahí. Entonces llegaba a la parada, los buses de luz son completamente gratis. Yo no sé si volvieron las rutas, pero cuando yo dejé de ir ya las rutas no estaban, o sea, ya las rutas no servían. Entonces salían rutas, por ejemplo, yo tengo amigas de Ciudad Ojeda que las conocí ahí mismo en la facultad. Ciudad Ojeda también es fuera de Maracaibo, o sea, es otra ciudad que de hecho está como 40 minutos más lejos que Cabimas de Maracaibo. O sea, tienen, por decir, si de aquí de Cabimas a Maracaibo es 40 minutos, para ellos es el doble, o sea, como 40 minutos más o media hora más. Entonces salían buses como creo que de Ciudad Ojeda, de Cabimas, y ya como ya en la zona, esta es la costa oriental, de la costa occidental del lago, salían también de San Francisco, de muchas partes salían los buses. Entonces salían buses a las 5 de la mañana, que eran los que llegaban más temprano, uno llegaba y iba directo a la universidad, o sea, eso no se para en ningún lado, va directo a la universidad, se para por facultades y ahí se van bajando los estudiantes que son de esas facultades. Luego, para esa época todavía habían los buses al mediodía, o sea, las rutas del mediodía. Si tú salías antes de la 1 de la tarde, podías agarrar la ruta del mediodía que te traía hasta Cabimas y había una que te llevaba hasta el centro de Cabimas y otra que te dejaba en R10, lo cual era fantástico. A mí me encantaba, o sea, las veces que podías salir un poquito antes y agarrar la ruta del mediodía era maravilloso, o sea, tú podías ir y venir a la universidad sin gastar pasaje. O sea, ya el pasaje es como moverte aquí dentro de Cabimas, como ir hasta tu casa. Y bueno, la gente que vivía en las avenidas y todo eso, mejor todavía. Y luego estaban las rutas de la tarde, como de la noche, que ya eran las que salían a las 6 de la tarde. Entonces, yo más que todo, las del mediodía dejaron de funcionar como en el 2013, 2014. Sí, yo creo como para el 2014, porque el 2014 también fue súper rudo con las protestas. Nosotros tuvimos como 3 meses del país completamente paralizado. Que eso también es como que la gente dice, no, los venezolanos no luchan por su país. Marico, ¿qué coño de madre sabes tú de cuántas protestas han habido aquí, cuántos muertos?
En fin, yo no voy a hablar de, de eso, pero yo creo que más o menos como en el 2014 desaparecieron las rutas del mediodía, entonces quedaban las de las 5 de la mañana y la de las 6 de la tarde. Mira, yo, con tal de no agarrar transporte público, así yo tuviera nada más clases en la tarde, por decir, la única clase que yo tenía en todo el día era a las 2 de la tarde, yo prefería irme a las 5 de la mañana, porque el bus era directo, o sea, me dejaba directo en mi facultad. Yo no tenía, mira, si yo salgo desde mi casa para ir a Luz en transporte público, yo tenía que agarrar un carrito desde mi urbanización hasta R10. Ya ese es un transporte. Luego de R10, ahí salían buses para Maracaibo que te dejaban en el centro comercial Ciudad Chinita. Ya ahí hay dos transporte público. Luego de Ciudad Chinita, hay buses que pasan por ahí que te dejan en la Facultad de Humanidades, en Luz. Ya son tres. Y para los que no conozcan, Luz, la Universidad del Zulia es gigante porque eso antes era el aeropuerto de Maracaibo. Cuando construyeron el nuevo aeropuerto, o sea, un aeropuerto más nuevo, eso pasó a ser la Universidad del Zulia. Entonces, esa universidad es gigante. Cuando yo estudiaba ahí, había también transporte público dentro de transporte de la universidad, pues habían carritos también de la universidad. No sé si eso todavía funciona. Entonces tenía que agarrar también el carrito que me llevara a mi facultad. O sea, eran cuatro transportes diferentes. No, marico, eso era una ladilla. Mientras que... Y me podía tardar hora y media en todo ese trayecto. Mientras que el bus de Luz, yo iba hasta la parada y cuando salía ese bicho, marico, esa gente volaba, se podían tardar hasta 40 minutos de R10 hasta la facultad. Increíble, a mí me encantaba eso. Entonces yo pasaba toda la mañana ya que igual no pelaba bola porque, por ejemplo, podía entrar a los salones, podía adelantar trabajos, o sea, si tenía trabajos, dibujos que entregar, cosas así, era bastante beneficioso. O sea, para mí era como productivo porque estaba allá y me sentía como en ambiente de universidad y podía hacer tareas que tuviera pendiente. Entonces, bueno, ya después, ya todos esos beneficios se fueron perdiendo también por la situación país. O sea, imagínate, si no había para repuestos para buses de transporte público, imagínate de la universidad. O sea, yo estoy diciendo que cuando yo entré a la universidad tenía muchos beneficios, incluso ahí decían que no, eso no era nada para como era la universidad antes de que yo entrara, que era muchísimo mejor. Entonces, pues se fue poniendo peor, peor, peor. Las rutas eventualmente desaparecieron y mientras que en el transporte público, por decir, yo podía un día que me tocara, o sea, como que, bueno, no me quise ir en ruta y me voy en transporte público. O sea, por lo menos cada media hora salía un bus para Maracaibo. Yo me iba a la parada y cada media hora salía un bus, que era nada más esperar a que el bus se llenara, salía y se empezaba a llenar el siguiente y así sucesivamente. Ya para lo último, el 2017, cuando yo dejé de ir, yo podía salir de mi casa a las 7 de la mañana y llegar allá a la ruta y no encontrar bus hasta las 9:30. Me pasó porque no habían buses. No habían buses, mientras que en el pasado, o sea, había como un montón de buses allá nada más esperando llenarse y salir, llenarse y salir y llenarse y salir. Ya no era así. Ya por lo menos cuando los buses de regreso, que ya no era ruta sino transporte público, tú podías como hasta las 8, 9 de la noche conseguir buses, carritos en el terminal de pasajeros en otros lados. Ya las últimas veces que yo fui clases en la tarde, ya a las 5:30, ya el centro estaba desierto. O sea, ya eso era, no sé, el viejo oeste, lo cual era bastante chimbo. Y era hasta chimbo como hasta la vida nocturna, porque a mí antes para esa época me gustaba ir a conciertos, habían artistas nacionales que yo amaba y se presentaban más que todo en Maracaibo, marica, y yo me iba sola. O sea, yo me iba sola para allá, iba para los conciertos, salía a las 9 de la noche y fácil de la vida podía conseguir un bus, un carrito que me trajera para acá, para Cabimas, y de aquí agarrar un taxi hasta mi casa. Eso desapareció. Entonces, aparte de que no había efectivo, no había transporte, era como muy jodido. Seguir yendo era... Y aparte ya yo estaba como trabajando por mi cuenta, ya como que yo lo veía también como pérdida de tiempo en el sentido de que pudiera estar aquí en mi casa trabajando, recibiendo encargos, en vez de estar dándome mala vida, como que no hay efectivo, no hay transporte público, de verdad la pasaba muy mal en la calle, la pasaba malísimo, era,
ay, no es que lo recuerde, uno tenía que irse, mira, a mí me tocó cuántas veces irme en la puerta del bus, o sea, prácticamente un pie afuera del bus porque no habían buses, o sea, no habían buses y uno tenía que montarse en lo que llegaba, porque, ajá, si no te montabas no te ibas. Cuando en el pasado, o sea, un año atrás, ponte unos meses atrás, estamos hablando de 2017, como 2016, 2015, tú veías un bus, iba muy lleno y tú decías, no, yo espero el siguiente. Y ya, no, marico, o sea, eso desapareció. Entonces, bueno, la situación país se puso ruda y eso me desalentó bastante. También algo que me pasaba mucho cuando estudiaba artes era que eh, no me inspiraba mucho. O sea, a mí me gustaba el proceso como de estudiar. A mí me gusta mucho estudiar, me gusta... y la carrera, aparte de artes, es una carrera muy bonita. Pero no me inspiraba mucho como hacer trabajos personales. Recuerdo que había como gente ahí en la facultad que ponía unas expectativas bastante raras. O sea, como que te echaba unos cuentos como que no, porque el arte tiene que ser así, porque tú tienes que innovar, porque tú tienes que hacer esto, esto y aquello. Y en retrospectivo tú pones a pensar y esa gente ni siquiera hacía arte. O sea, ni siquiera eran los profesores, o sea, era otra gente ahí. Y yo pensaba que era solo yo, que me pasaba eso, que yo sentía como que de repente mi arte no era muy bueno o como que lo que estaba haciendo no era valioso porque no estaba innovando, entre comillas, como que innovar, innovar. Y después, ajá, yo dejé ir a la facultad, varios compañeros míos también, como situación país, empezó a ir la gente del país, todo ese peo. Después la cosa se puso incluso más ruda, 2018, 2019, ahí, bueno, pues todo el mundo pasando hambre. Y después yo conversé como con otros ex compañeros, otros amigos me decían que sentían lo mismo también. O sea, como que en la facultad les pasaba lo mismo, como que no se inspiraban mucho, como que sentían que su trabajo no era bueno. Y me parecía loquísimo porque mucha de esa gente era de la que yo veía su trabajo y me gustaba. O sea, me parecía que tenían propuestas muy interesantes, me gustaba cómo usaban el color y no sé, es increíble como la habladera de paja de otras personas pueden hacerte dudar de tu propio trabajo y de tus propias capacidades. Yo siento que después que dejé la carrera me desarrollé más como artista por mi cuenta. De hecho, todo lo que tiene que ver con acuarela lo aprendí por mi cuenta porque yo soy mención dibujo ahí en artes e incluso antes de escoger como mención dibujo, eh, tú no ves acuarela, o sea, tú ves acuarela como una semana en una materia que se llama técnicas de expresión, que te dan como cada semana una técnica diferente, como que esta semana vamos a probar cómo es el acrílico, esta semana vamos a probar el carboncillo, vamos a probar no sé qué. Y yo tuve que sí, una semana de acuarela y ya. Y luego en dibujo básico 2 vimos muchas aguadas, pero aguadas de tinta. Que en todo caso eso sí me ayudó bastante como en el tema de cómo trabajar las capas. Pero del resto todo lo que tenía que ver con como acuarela en sí, cómo trabajar el color, los tipos de papeles, qué sé yo, todo eso lo aprendí yo por mi cuenta y ya el desarrollo de mi arte en sí, al desarrollarlo por mi cuenta y no sé, como que encontrar yo misma el valor de lo que hago, me fue mucho mejor después que dejé de ir. No sé, como que me encontré a mí misma. A lo mejor esos son peos mentales míos sola, yo aquí desquiciada, pero sí siento, recuerdo esas épocas y como que disfruté muchas cosas, me gustó mucho estudiar ahí. Algo que aprecio mucho es, por lo menos en mi semestre, todos los que entramos, siento que fuimos como un grupo muy unido, la gente era muy linda, todos nos llevamos bien, porque yo tenía otros amigos que también estudiaban en Luz, pero otras carreras por allá, y a veces me echaban esos cuentos como de sus carreras y cómo era la gente, y yo como que, marico, no, no, o sea, la gente así mala, o sea, como los estudiantes así súper, no sé, snobs y qué sé yo, y yo como que, marico, no, o sea, arte es un ambiente completamente diferente, o por lo menos mi semestre era muy lindo, y yo recuerdo con mucho cariño a todas las personas con las que estudié. Muchos de ellos son amigos míos, algunos tengo tiempo que no hablo porque también algunos se fueron del país, pero tengo muy bonitos recuerdos. Ahorita me estoy acordando de algo de cuando todo ese pedo de que no, que hay que innovar, que hay que innovar. Mira, yo tenía un amigo ahí en la facultad que él era mayor que nosotros.
o sea, nosotros entramos, estoy hablando como más o menos de mi grupito, como mis amiguitos, pues, con los que yo me la pasaba. Nosotros éramos como de 18, 19, 20 años. Yo tenía 18 y este amigo de nosotros tenía 28, o sea, nos llevaba 10 años y él estaba como... Hay otra oficina ahí en la facultad ay, creo que se llamaba Extensión, y él estaba como trabajando ahí, pero estaba haciendo como tipo papel de pasante, o sea, estaba como trabajando gratis, como optando para un puesto, como para que lo iban a contratar, qué sé yo. Entonces él estando muy en contacto ahí, estaba muy como al tanto de lo que se iba a hacer en la facultad, y ay, mira, trajeron esto para que hagamos, no sé qué. Y yo me acuerdo que él, a mí me encantaba, él era muy lindo, me incentivaba mucho, o sea, yo era muy, como muy insegura en esa época y yo sentía como que, ay, que no me gustaba lo que yo hacía y como, no sé. Y él me decía, no, chica, tú eres muy buena y él me incentivaba mucho. Cuando habían cosas así como que llegaban propuestas interesantes, él me decía, yo te voy a meter a ti, métete y tú también vas a hacer ahí. Recuerdo una vez que llevaron para Extensión unos bolsos, como unas tote bags, unas carteritas así, para que una X cantidad de estudiantes las intervinieran. O sea, como que las pintaran o hicieran algo, hicieran arte con eso, y eso creo que lo iban a vender, y las ganancias eran como para una caridad, una cosa así, no recuerdo muy bien. Y pues no cualquiera iba a agarrar un bolso de esos, pero me acuerdo como él estaba ahí, trabajando ahí, trabajando sin paga, él agarró un bolso para él y me metió a mí. Y yo me acuerdo que, ay, a mí me dio mucho nervio. Le decía, ay, no, Chaggy, porque le decían Chaggy. Ay, no, pero ¿qué voy a hacer yo con eso? No, chica, toma. Y bueno, yo me acuerdo que lo pinté así, pinté como una chica y le puse como unos corazones así no sé si conocen la banda The Used. Ellos tienen un álbum que son como que, ay, ¿cómo es que se llama? Se llama In Love and Death. Y es como un árbol y un corazón como suicidándose, o sea, como un corazón colgado. Y yo le hice como corazones así, compré lentejuelas y le puse lentejuelas. De verdad, lo hice muy a mi estilo, muy emo, así, medio gótico, medio, no sé. A mí me gustó mucho. No sé si tengo fotos a mundo. Pero a mí me gustó cómo quedó, pero yo sentía como que a lo mejor no iba a estar como a la altura. Y me acuerdo cuando fui a entregar mi bolso, otro estudiante como de otros semestres más arriba, entregó un bolso, marico, o sea, era un lienzo blanco como despedazado y el bolso como hecho bolita, así como todo arrugado, pegado a ese lienzo, como pintado, todo sumergido en pintura blanca y un palo pegado. Y yo me acuerdo que yo vi eso y yo dije, no, es que esto es lo que ellos creen que es innovar. Dentro de mí yo dije, no, si esto es lo que para ellos es innovar, yo estoy pelada, o sea, yo aquí no, nada. Pero no lo dije como self-deprecating, como que no, yo no puedo alcanzar eso. Para mí fue como que no, esto es, yo no voy a hacer esto, o sea, con todo respeto, pero para mí esa vaina era pura paja y pura basura, lo que el bicho ese hizo, ¿no? Y no porque yo sea, no, que el arte figurativo, ¿qué tal? A mí me gusta un muy buen arte abstracto y arte conceptual, pero eso que estaba ahí... Entonces, bueno, me acuerdo que al final mi amigo me comentó que les gustó mucho mi bolso, que como que los jefes de él ahí como que se pusieron a seleccionar bolsos y descartar unos para allá y unos para acá, me imagino como los que iban a poner adelante. Y él me dice, ¿qué arrechos? Agarraron el tuyo y lo pusieron en los que van a exhibir y el mío lo echaron para como en la pila de los que no van. Y nada, recuerdo eso, me da mucha risa y lo recuerdo a él con mucho cariño. Lamentablemente él falleció muy joven, falleció como al año siguiente, fue demasiado loco. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con por qué dejé artes, ¿no? Pero sí, eso no me gustaba, eso sí, no me gustaba la facultad, que a lo mejor como uno es tan joven y tan impresionable, uno como lo que le dicen lo toma como no sé, como ley, de repente, como que no, el arte tiene que ser así o tiene que ser así. Y ya ahorita, o sea, yo tengo 31 años, sigo aprendiendo, pero ya tengo como que mis bases bien asentadas de mi arte y de lo que hago. Entonces, bueno, en fin,
Yo pensaba hacer este video como comentarles mi experiencia de que al final yo abandoné la carrera no porque no me gustara la carrera y no por nada de eso. A mí me gustaba mi carrera, me gustaba estudiar, tuve una muy buena experiencia, conocí gente espectacular, profesores muy, muy buenos. Em, pero bueno, Venezuela siendo Venezuela, las dificultades del estudiante y las dificultades del venezolano en general, ¿no? Del venezolano en socialismo. Entonces por eso yo abandoné. Al final como me enfoqué más en mi trabajo y me olvidé de eso, marico. O sea, me olvidé de la carrera. De hecho, hubo un tiempo donde quise sacar mis papeles porque tenía pensado mudarme a Barquisimeto y a lo mejor meter equivalencias en la UCLA. Pero al final no se pudo porque empezaron los apagones. Cada vez que yo iba a las oficinas, yo hasta transferí todo para sacar mis papeles y cada vez que iba a las oficinas no estaban trabajando. Después se vino el apagón nacional, después entró pandemia y al final yo dejé eso así y me olvidé. O sea, me olvidé de la carrera hasta ahorita que dije, ay, voy a hacer un video hablando al respecto, como mi experiencia y trabajando ya como artista, yo como artista profesional que me dedico a esto y no me gradué y no tengo título, si me arrepiento o si, no sé si me ha puesto una traba o algo y la respuesta es no, para nada. O sea, incluso cuando yo era estudiante de arte ya yo estaba como trabajando o de manera informal, freelance, como vendiendo encargos o qué sé yo, pero nunca me ha puesto una traba, sobre todo en el mundo del arte, cuando te quieres dedicar al arte, la manera en que yo lo hago, que es como vender tus obras de arte o tomar encargos, lo importante es tu arte. O sea, lo importante es que tu trabajo hable por sí solo. Si a la persona que te va a contratar, a la persona que va a comprar tu obra de arte le gusta, no le va a importar si tú te graduaste de aquí o de allá, nada. O sea, y de verdad todos los trabajos que yo he tenido, todos los clientes con los que yo he trabajado, todos los coleccionistas que me compran mis pinturas, jamás me han preguntado dónde estudié, qué estudié o de qué me gradué, nunca. O sea, nunca. Me imagino si ya quieres como otro tipo de cargo como más profesional, más así donde tu título tenga peso, pues ya es otra cosa. Ya, por ejemplo, si quieres dar clases como tal de manera seria en la universidad o, no sé, dar clases de arte, sí necesitas como tu licenciatura y creo que también se necesita como la parte de la docencia, algo así, pero del resto, mi arte habla por sí solo, bueno, hasta ahora nunca me ha hecho falta, nunca me han preguntado y nunca me ha puesto una traba. O sea, nunca me han negado un trabajo por decir, ay, no, es que tú no eres licenciada en arte. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Luego, yo tenía ese video pensado como desde la semana pasada más o menos. Y el martes a mí me dio curiosidad y dije, ay, me voy a meter en la web del estudiante de luz a ver si mi usuario todavía sirve. Y no sé, o sea, me dio como curiosidad de meterme a ver si estaban mis notas, mis materias. Marico, me metí. Para empezar, mi usuario todavía sirve, está vigente. Todavía dice que estoy en artes plásticas. Y otra cosa que me sorprendió es que la web no ha cambiado en lo más mínimo. O sea, yo también dije, ay, todavía servirá mi usuario. Como que, ay, me imagino que la plataforma debe haber cambiado, marico, han pasado 13 años. Han pasado 13 años. Yo me imaginé que esa página iba a estar diferente. No. Nel está idéntica, igual de obsoleta que cuando yo empecé, que ya estaba como medio chimba. Pero entré y todavía salen todas mis materias, todo, y yo dije, ¿esto es real? Como que, ¿será que yo todavía tengo mi cupo? O sea, yo pensé que después de cierta cantidad de años, no sé si a lo mejor tu cupo caducaba o te sacaban del sistema o qué sé yo. O sea, estamos hablando que yo dejé de ir en el 2017, hace 8 años. Hace 8 años. Entonces busqué como el Instagram de mi facultad y les envié un mensaje, no lo vieron. Entonces me puse a buscar en la página de Luz, eso fue ayer, un correo, como un correo electrónico y les mandé un correo como a las 6 de la tarde. Como que, ay, hola, mi nombre es fulanita de tal, yo antes estudiaba en la Facultad de Artes, y me fijé que mi usuario todavía funciona, que están mis notas, no sé qué. Quisiera saber si tuviese interés en inscribirme otra vez,
¿Tengo que hacer algo más o qué? Entonces, Dios mío, acabo de entrar en pánico porque el programa de repente se congeló. Y yo como que mierda, tengo media hora aquí hablando baja, no me digas que voy a perder todo esto. Pero no, acabo de reaccionar otra vez. Perdí la línea de lo que estaba diciendo. Creo que estaba hablando de que les envié un correo a la secretaria de mi facultad como que si, no sé, que si me podía inscribir normalmente el semestre siguiente o si tenía que, no sé, hacer otro proceso. Marico, como a la media hora me respondieron que bueno, que pase por secretaría y que tengo que llenar una planilla que vale $3 y ya me podría inscribir el siguiente semestre. Y yo como que, no sé, yo de verdad no sé de dónde vino todo esto porque como les dije, yo más nunca pensé en la carrera ni nada, ni tampoco tenía como deseos de volver. Pero no sé, me dio curiosidad cuando me metí y vi como que todavía estoy. Y vi como todas mis materias y mis notas y fue como que, ay, qué bonito. Entonces, pues hasta ahora puede que si vaya, por ejemplo, tengo otros beneficios, ya estoy más grande, estoy mucho más grande. Tengo carro, por ejemplo, tengo carro, así que lo del transporte, no sé manejar todavía, no sé manejar, ok, pero mi mamá dijo que ella podía llevarme. Como que bueno, yo te llevo, entonces, chévere. Em, Tal vez eso debería incentivarme a aprender a manejar, pero marico, la gente en Maracaibo maneja muy a lo loco. La gente en Maracaibo maneja feo, feo, feo. Y si ya de por sí me da como ansiedad todo el asunto de manejar, no joda, yo manejando en Maracaibo me va a dar un infarto. Pero bueno, tengo que ver qué materias. Tenía pensado de retomar, meter como de repente 2 materias por semestre. O sea, es que mi incentivo nunca y hasta ahorita no es como el título, graduarme, sino, no sé, a mí me gusta aprender, aprecio mucho todas las herramientas que me dio la carrera y la facultad en sí. Y sí me gustaría eso, como que ver ya lo que me falta por ver. Por ejemplo, si yo me metiera full, me faltarían 2 semestres nada más. Lo cual es como que, verga, te pones a pensar, abandonaste la carrera ya cuando te faltaban 2 semestres, pero es que estaba muy ruda la situación, estaba fea la situación. Entonces, bueno, sí, meter como dos, yo quisiera como ir de repente 1, cuando mucho 2 días a la semana, porque pues también tengo mis compromisos, tengo trabajo que hacer, tengo cosas que hacer. Entonces, como que no sea muy invasivo, no podría meterme full, pero sí me gustaría ver de repente 2 o 3 materias. Yo creo que dos, dos. Ya lo que me falta son, creo que solo materias teóricas, porque yo vi todas las prácticas, yo terminé toda mi especialidad, terminé todas las electivas, me faltaría como, creo que solo teórico y ya lo que es la tesis, pasantías, no sé, servicio comunitario, esas cosas. Entonces, pues nada, es un desenlace que no me esperaba, pero bueno, veremos. Y pues sí, espero les haya gustado, no sé, les haya hecho compañía toda esta habladera de paja, que les haya gustado la colita que hice, mi trabajo con wash. Como les mencioné, es el wash de Pointer, así tipo jelly de pinga. O sea, yo no he usado otro wash como, no sé, los más profesionales o qué sé yo, pero a mí este me parece bastante chévere. Ah, no, el otro wash que he usado es el de Sakura, pero es como wash acrílico, o sea, es prácticamente pintura al frío, que se seca y ya no se reactiva. Este sí se reactiva. Y también cuando estaba pintando empecé con otros pinceles y luego inmediatamente cambié a los Fumui, porque si vieron mi video de cuando usé este wash por primera vez, estaba como empezando a usar los pinceles Fumui que me enviaron y les dije como que wow, son muy buenos porque son tan suavecitos que no perturban la capa que está debajo. Y sí, de verdad que con el otro pincel con el que empecé, cuando fui a dar la segunda capa, me empezó como a mover lo que estaba abajo y no. Me fui con el Fumui y chévere, chévere, chévere. Pude trabajar feliz de la vida. Entonces, bueno, eso. Y bueno, nada. Yo creo que iba a comentar otra cosa, pero no sé, entre el pánico de que que el programa se había congelado. I don't know. Bueno, lo que iba a comentar es que
he estado muy ocupada este mes. Tuve y bueno, tengo, de hecho debería estar terminando un encargo ahorita, pero no quería dejar pasar el mes sin subir un video, entonces pues nada, espero les haya gustado el video, les haya hecho compañía. Si ustedes también estudian artes o estudiaron artes, se graduaron, no se graduaron, abandonaron, qué sé yo, me gustaría que comentaran su experiencia abajo. Y pues nada, nos vemos hopefully la semana que viene. Chao.